Hola, muy buenos días nuevamente. Algunos pues creo que ya los conozco, algunos no. Así que mi nombre es Verónica Guevara, ¿verdad? Es un gusto estar con ustedes en este módulo que vamos a iniciar este día, ¿verdad? El módulo es componentes web. Prácticamente acá usted está entrando a la área de páginas web, creación y desarrollo de páginas web, iniciando con el módulo de componentes, ¿verdad? Entonces, para iniciar, ¿verdad? Vamos a verificar el código de Classroom, que en este caso, pues ahí se le va a estar asignando a usted. Buenos días. Ya, para que no esté de espalda. Esa sería, señor. Se le va a estar asignando lo que son las diferentes presentaciones y actividades, videos de clase que se va a estar almacenando, ¿verdad? En cierto momento. Buenos días a los que van ingresando, ¿verdad? Ya tenemos con nosotros a, bueno, Ceci y Joseph que se acaba de incorporar. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Ok. Buenos días. Bueno, entonces, como les decía, este es prácticamente un nuevo diplomado el que usted está ingresando. Prácticamente hoy vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿verdad? Usted tiene clases los días lunes, martes, miércoles y jueves. Día lunes presencial, día martes se le ha asignado virtual, día miércoles y jueves son presencial. Todas las clases son de 1 hora, ¿verdad? Entonces ya no, prácticamente, ¿verdad? Ya no van a ser como antes. Por esa razón, pues es bien importante su asistencia. Si en algún caso usted no puede estar en alguna clase, usted me lo tiene que hacer saber con anticipación para yo asignarle el permiso, ¿verdad? Recuerde que una característica de las clases ahora es que todo se graba. Y esa es una ventaja no solamente para ustedes, sino también para nosotros porque nos ayuda a ponernos al día, ¿verdad? Cada uno de ustedes. También tomar en cuenta que como este módulo ya tiene otro grado de dificultad con respecto a los módulos, perdón, de informática básica, ¿verdad? Entonces, para ello, pues vamos a hacer uso de un programa nuevo también y tomando en cuenta que vamos a ir conociendo los diferentes lenguajes de programación que me van a servir a mí, tanto para la área de diseño y probablemente para la área de programación. Entonces, tomemos en cuenta eso, ¿verdad? Ahí está el código, ¿verdad? Yo se lo voy a también asignar en Classroom por aquellas personas que probablemente no van a poder estar este día. Y también mi correo, ahí se lo voy a colocar en la descripción del grupo, ¿verdad? Para que ya quede de una sola vez. Ahorita, ya todos tomaron apuntes del código. El código de Classroom, solo para que accedan. ¿Sí? ¿Ya están adentro? Ok. Vaya, solamente damos unos segunditos. Hola. ¿Tiene un Gmail usted? ¿Puede usar uno que usted tenga? Sí. Y con eso ya usted va a entrar a Classroom y solo con el código ya accede a la ventanita. Sí. Si no se acuerda, pues sí tendría que crear de la contraseña, sí tendría que crear un nuevo correo. Ahí sí, porque. O tratar de recortarlo. Sí, siempre. Vaya, entonces, esto le va a ayudar para que en las opciones de trabajo de clase usted pueda verificar lo que se le va a ir dejando. Yo, en mi caso, pues yo clasifico la información por semana. Semana 1, aquí va a aparecer todo lo de la semana 1 y luego cuando ya pasemos a la siguiente, la semana 2 va a pasar arriba, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir verificando los días por la fecha de publicación, ¿verdad? Ahí le aparece, bueno, ahorita como se publicó hoy en la mañana, le aparece solo la hora, ¿verdad? Pero después le va a aparecer el día. En este caso, en las presentaciones, pues ya tenemos 2. Lo que yo voy a hacer es que todo lo que sea presentación va a estar en una pestaña nada más, que diga presentación, independientemente del día que lo trabajemos.
Y luego las actividades, esas sí van a ser independientes, ¿verdad? Si hacemos alguna actividad dentro de clase y las actividades que se van a dejar para trabajar. ¿Quiénes tienen computadora en su casa? Va, ok, los que tienen computadora en su casa podrían instalar el programa también en su computadora. ¿Verdad? El programa no es que ustedes lo van a buscar, sino que yo se los voy a brindar para que ustedes lo instalen. Yo les voy a dar el archivo más el serial para que lo puedan activar. Ahorita pues en estas computadoras ya están. Y los que están en línea, ¿verdad? Van a tener que instalar lo que es el programa también, ¿verdad? En este caso ahorita ya tenemos en línea a Cristian, Ceci y Joseph, ¿verdad? Entonces ustedes tres van a tener que instalar el programa que más adelante se les va a hacer saber. El tema principal de este día, porque es un poco teoría, práctico, general, viene con, le voy a aumentar un poquito de tamaño, permítanme. Permítanme un momento. Ahí estamos. El tema se llama clase en programación. Vale, lo vamos a hacer un poquito, por decirlo así, participativo, más que ahorita práctico, ¿verdad? Nosotros en general ya nosotros realizamos clasificaciones, por eso se llama clase el tema. La clasificación es la que usted da, la que dan las personas en general. Por ejemplo, nosotros vemos por cuando llenamos una solicitud que hay una área que dice estado civil. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, que realmente todos son, pero ¿cuáles son los que aparecen, mejor dicho, en estado civil? Soltero, casado, viudo, etcétera. Entonces, esa clasificación, alguien le puede llamar, esa es una clase. ¿Por qué? Porque ayuda a separar algo y a identificar a qué pertenece. En el caso de la programación, nosotros los conceptos que realmente ya manejamos en la vida, prácticamente los toma y los transforma a la área de programación. O sea, por eso yo hago la referencia, porque tiene que ver y se relacionan unos con otros. Ahora bien, ¿quiénes alguna vez han trabajado, porque probablemente tal vez en el instituto o en la escuela les dan computación o les daban computación y les dejaron hacer una página web? Ok, acá, ¿su nombre? Kenia, ok, Kenia. ¿Quién más? ¿Los que están en línea? ¿Nadie? ¿No? Hoy sí los estamos escuchando, hasta sus compañeros. Son testigos. Ok, vale. En este caso, probablemente, ¿cómo le enseñaron a usted a desarrollar una página web? Etiquetas. Vale, ok. Todo lo que la compañera menciona, ¿verdad? Se deriva de un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación son varios, ¿sí? Bueno, de ese lado puedes sentarse. Son varios, por ejemplo, HTML, CSS, JavaScript, la costumbre de andar con la JavaScript, por ejemplo, PHP, son diferentes lenguajes de programación. Ahora, nosotros en un módulo no los podemos ver todos, ¿verdad? Pero lo que podemos ver es la base de eso, para empezar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que yo pueda desarrollar una página web, yo tengo que conocer un lenguaje en específico. Y el lenguaje de desarrollo de página web es HTML. Ese es el principal desarrollo. De ahí que se le incorporan otros programas, otros lenguajes, perdón, para poder trabajar. Por ejemplo, si nosotros hablamos ya de la presentación, ya estamos hablando de otro lenguaje, por ejemplo, CSS. Si nosotros ya hablamos de una parte dinámica, la parte dinámica es el funcionamiento. Entonces ya ahí ya se incorporan otros lenguajes. ¿Por qué? Porque depende qué es lo que usted quiere hacer. Si usted quiere guardar información de un formulario, entonces usted ya necesita incorporar base de datos. Entonces todo viene siendo una incorporación.
de lenguaje, ¿verdad? Ahora, todo esto lo va a ir viendo usted en diferentes módulos. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros a ir complementando los programas y ayudando un poco a la parte del desarrollo de ellos mismos. Entonces, perdón, bajando un poquito acá. Vale, los conceptos que vamos a ir manejando este día van a ser atributo, método, objeto, herencia, polimorfismo, encapsulación, instrucciones, codificación, y hay un concepto aquí que se llama ejecutar. Vamos a ver si lo podemos encender. Ahí va. Vale, entonces, estos conceptos, todos ellos están relacionados, ¿verdad? ¿Por qué les dije que encendieran la computadora? Bueno, los que están en línea, ¿verdad? En este caso, pues están viendo. Yo estoy en el navegador. El navegador prácticamente viene siendo como el que me presenta a mí las páginas en diferentes maneras, ¿verdad? Si yo hago un programa, por decirlo así, si yo hago un programa, yo necesito tener a alguien para poderlo visualizar. Entonces, el encargado hoy en día de hacer la visualización de esos programas es el navegador, porque la mayoría de ellos están bajo un formato web, la mayoría de ellos, ¿verdad? Ahora, todo lo que yo veo está bajo esos conceptos. Por ejemplo, veamos el entorno de mi navegador. ¿Podemos nosotros identificar características en nuestro navegador? Sí. Mencióneme una característica que usted ve en esa ventana del navegador que está en pantalla. Pestañas, ¿me dijo? Imágenes. Algo más sencillo, colores. ¿Sí? Tamaños. Entonces, todo eso nosotros le llamamos características. Pero ya dentro del lenguaje ya no se llama características, sino que ya se maneja como atributo. Por ejemplo, usted tiene características. Pero si ya se basa en una persona en general, tiene atributos. Por ejemplo, si es hombre, normalmente, ¿verdad? Le dicen, vea, el hombre, ¿cuáles son lo que ven? Que usan pantalones, usan camisa y ya le asignan características. Entonces, pero si ya habla de una persona en específica, ya no se llama atributo. Ya está hablando de algo más específico. Pero si usted habla de algo más general, entonces usted está hablando de todo lo que corresponde a esa clase. Si yo digo hombre, me refiero específicamente acá al compañero, ¿su nombre? ¿Gerardo? No. ¿Me refiero específicamente a Cristian? No. Estoy hablando en general. Entonces a eso yo le llamo clase, porque es algo general. Entonces, uno de los conceptos principales es eso, es la clase, porque la clase es la estructura del programa, es aquello que me sirve a mí para poder definir lo que yo quiero crear. Si usted dentro de un programa quiere crear cajas o lo que nosotros llamamos área para digitar, usted necesita saber que existe ya una clase que está creada para que ese elemento se cree en pantalla. Entonces, por eso el que dice que es una estructura del programa. Las clases normalmente no las vemos nosotros. Sí podemos crear nuestras propias clases, sí se puede. Pero cuando ya utilizamos elementos existentes como etiquetas, como mencionaba la compañera, que las etiquetas es una forma de escribir todo aquello que va en una página web. Entonces, cuando ya nosotros venimos y queremos utilizar una etiqueta, nosotros ya estamos utilizando una clase existente para poder crear una caja de texto, para poder ver una imagen en la página web, para poder ver un botón. Entonces, todo eso ya viene de paquete, por decirlo así, ¿ve? Entonces, pero depende de quién, de una clase. Veamos algo. Si yo digo, por ejemplo, este carro, ¿me estoy refiriendo a un carro en específico? Le voy a hacer la pregunta a Ceci. ¿O me estoy refiriendo a un carro en general?
A un carro. Ok. ¿A un qué? Perdón, no le terminé de escuchar. A un carro. A un carro. ¿General o específico, Ceci? Específico. Cuando yo digo un carro, normalmente me estoy refiriendo a un carro. Pero no estoy diciendo este carro. Es bien diferente la forma en que yo lo digo. Entonces yo tengo que saber cuándo es una clase y cuándo es un objeto, porque son dos cosas que van de la mano. Un objeto es algo que ya existe. Si yo digo una computadora, me estoy refiriendo en general. Pero si yo digo esta computadora, estoy refiriendo a algo específico. ¿Qué significa? Que computadora, la palabra, el concepto en sí es la clase, porque es la estructura que yo identifico para poder crear el objeto. De ahí depende la programación. Todo viene de ahí. Todo se trabaja con clase y todo se trabaja con objeto. Lo que yo creo, lo que yo le asigno nombre, lo que yo le cambio, por decirle así, sus características, lo que yo le digo, qué es lo que tiene que hacer, dándole un comportamiento propio, eso es objeto. Pero lo que yo tomo con características, con un comportamiento existente, ¿qué es eso? Es una clase, porque ya está definida. No sé si se comprende o si alguien tiene alguna duda. ¿No? Va. Después vamos a preguntar. No se preocupe. Vaya, veamos en pantalla, qué era lo que yo le decía. Usted en su computadora, pues ve, cuando entró a Classroom, ahí hay un montón de elementos, que es lo mismo que usted vería en una página web, diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos una clase que se nombró como botón, la cual contiene atributos y contiene métodos. Así es, contiene métodos. Los métodos nosotros le llamamos aquello que es el comportamiento. Por ejemplo, ¿cuál sería el comportamiento de un carro? Señorita, ¿cuál sería el comportamiento de un carro? ¿Qué hace un carro? Pues corre normalmente, vea, se enciende, lo que es lógico, transporta, o sea, sus acciones, lo que hace es el comportamiento. Entonces es el método. Todo aquello que hace, todo aquello que se le permite hacer. Entonces, ¿cuáles son los atributos? Si es color rojo, si tiene 4 puertas, si tiene 4 llantas, si tiene ventanas, todo aquello que normalmente es visible, casi siempre. Entonces, eso prácticamente viene siendo. Y aquí lo podemos ver, mire, atributos son texto, ahí vemos el texto que tiene el botón, el ancho que tiene el botón, el alto que tiene el botón, los colores que podría tener un botón y las formas que podría tener un botón. Eso viene siendo atributos y las acciones es lo que va a hacer. ¿Qué le va a permitir a ese botón? Enviar información, guardar información o borrar información. Esas son sus acciones. Entonces, ahí nosotros vemos que una clase puede tener sus atributos y puede tener sus métodos. ¿Ya? Ahora, me voy a ir un poquito más abajo. El objeto, porque van de la mano. El objeto es lo que yo ya tengo, visible, por eso dice que es el resultado final. Si usted se fija, el resultado final representado en diferentes formas. Un botón, una imagen, una lista, una tabla, una caja de texto. Y vemos los diferentes ejemplos. Ese es el objeto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me puede recordar por qué es el objeto? Porque ya es algo que existe. Ya es algo que se está usando. ¿Ya? Por ejemplo, el botón. Ahí están los botones, las imágenes, cuando vemos las listas en los diferentes sitios web, cuando entramos a los menús, cuando vemos las tablas, cuando vemos un formulario y vemos todo lo que tiene, eso ya es un objeto, porque ya se puede manipular también. Entonces, tanto la clase es primera, porque de ahí nacen los objetos. ¿Puede existir un objeto sin una clase? No, porque tiene que existir la clase para que exista
el objeto. Porque ¿qué era la clase? Era la estructura, ¿verdad? Es como que usted me diga, no, si para hacer un carro solo me lo imagino. Mentira, tuvieron que diseñar y ver cada pieza y todo. Eso fue la estructura. Entonces, basado en eso se creó. Ya el objeto, que en este caso es el carro del vecino, es el carro de mi tío, ya es algo que existe. Entonces, vámonos un poquito más abajo. Si ya nos vamos a un ejemplo de programación internamente, si usted se fija, aquí está la clase, ¿verdad? Aquí están los ejemplos. La clase es el botón. ¿Por qué? Porque para que yo pueda crear un botón en una página web, tiene que existir como clase. ¿Cómo se llama la clase? Botón. En programación, los lenguajes se manejan en inglés. Si para nosotros es botón, él se llama button, por ejemplo. Así le llaman, button. Entonces, ¿cuál es el objeto? El que yo veo físico. El botoncito que usted ve ahí, que dice guardar, por ejemplo. El atributo es todo lo que ya mencionamos, los colores, las formas, el tamaño, el texto que tiene, y la acción es lo que yo le voy a hacer al botón también. Por ejemplo, usted le da clic a los botones también, ¿verdad? Y la acción va a ser, cuando le dé clic, guardar. O sea que la acción está combinada. ¿Por qué? Porque es cierto, el botón dice guardar, pero si yo no lo presiono, no va a guardar, no acciona. Por lo tanto, todas las acciones que yo realizo en el botón y que están programadas para ese botón son las que me van a funcionar. Normalmente, la acción programada para todo botón es el clic. Porque usted da un clic. ¿Ya? Rara vez se funciona de otra manera. Otro ejemplo, clase imagen. Pero lo que nosotros vemos enfrente no es la estructura, vemos la imagen, el gráfico ya hecho. Y luego los atributos que podrían ser alto y ancho. Ahora, basándome en esto, si nosotros vemos acá la clase, ¿verdad? Se menciona bastante la palabra atributo y la palabra acción, que en este caso la acción representa el concepto de método. Pero en objeto, esa palabra, en el caso de la palabra atributo, cambia su concepto, se convierte en propiedad. Por ejemplo, la chaqueta de la compañera que está acá, ¿qué color es? Aquí tenemos una compañera, para los que están en línea, ¿verdad? Que tiene una chaqueta azul. ¿Sí? Pero ¿será que solo existen chaquetas azules? No. Entonces, ¿qué significa? Que el color de esta chaqueta es propio de la chaqueta. Por eso se llama propiedad, porque la característica es propia de una chaqueta. El color que se le dio, la forma que se le dio y todo es propia de esa chaqueta en específico. Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo crear la estructura de la chaqueta, pero cuando yo la creo, le doy color, le doy forma, estilo, etcétera, ya es propia. Por lo tanto, es propiedad. ¿Qué significa? Que la clase maneja el concepto de atributo y el objeto maneja el concepto de propiedad. ¿Sí? Vale, después vamos a ir con las preguntas para ver si se quedó claro. Vale, entonces ahorita, pausa. ¿Qué es entonces una clase? Vale, ahorita lo voy a hacer en general. Si alguien quiere participar, los que están en línea, solamente indiquen yo o levanten su mano para darle la palabrita. Y los que están aquí, igual, si alguien quiere participar, general, levante su mano. No necesariamente tiene que decir el concepto, sino lo que usted entendió como clase. Ok, así es, ¿verdad? Buen concepto. ¿Alguien más? Por ejemplo, no sé si Cristian, ¿algún comentario? ¿Qué clase es como algo general Sí, de algunos objetos? se podría tomar en cuenta como la clase
la generalización, ¿verdad? Así es. ¿Alguien más? Ya para cerrar. Acuérdense que la clase es solo la estructura. Algunas veces es teoría, porque no es algo que está físico todavía, pero existe. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, usted me puede decir, vaya, si entra a Classroom y ve todos esos elementos, ¿existe en la clase de esas pestañas? Sí existe, porque para poderse crear esas pestañas, estas que tienen los navegadores, tuvieron que haber existido una estructura de cómo se iba a crear. Y luego se presentó físicamente. ¿Ya? Entonces, por eso es que sí, las clases siempre van a existir. Ahora, ¿cuáles son los dos elementos de una clase? Lo que me permite ver las características generales, ¿cómo se llama? Atributo. Atributo, gracias, excelente. ¿Y el otro? Acciones o métodos. Así es su comportamiento. Va. Ok, en el caso del objeto, en lugar de atributo se llama Propiedad. se llama propiedad, así es, se llama propiedad, porque es propio del objeto existente, ¿verdad? Y en el caso de las acciones que normalmente se le asignan a esos objetos, se le llaman eventos, en el caso del objeto. En la clase se llama acciones o métodos y en el objeto se llama eventos, porque ya ahí se replica lo que se quiere que haga, ¿ya? Bueno, pero aparte de eso existen otros conceptos que van como en complemento de ellos mismos. Por ejemplo, ¿ya le han dejado a usted una herencia? No, dice la compañera, no le han dejado herencia. ¿Allá? ¿Alguna herencia? No, usted todavía no. Bueno, las herencias no solo son materiales, sino que también son características. Todos tenemos herencia, porque dice que la herencia es las características visuales y acciones que obtienen los objetos de las clases. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo que un botón, que todos los botones que yo cree van a ser cuadrados desde la clase, al momento de crearse, todos van a ser cuadrados. Ya si yo le quiero cambiar que sea redondo, entonces ya estoy modificándolo para uno en específico. Ya estoy cambiando sus características, ya eso ya es propio, ya ahí ya entra como objeto y propiedad. Pero el botón ya trae una herencia que va a ser cuadrada, ¿sí? Vale. Por eso yo le decía, la programación tiene que ver mucho con nuestro entorno, porque cuando nosotros hablamos de herencia, en sí ya conocemos el concepto de herencia, sabemos que es algo que se nos deja, ya sea material o ya sea físico. Entonces, por ejemplo, que tenga los ojos azules porque su abuelo era ojos azules, ¿verdad? Ya es una herencia. Que usted sea alto porque su bisabuelo era alto. Entonces, quiera sea o no, eso usted, las características las va heredando. Entonces, igual pasa con los objetos. Las características y las acciones se heredan. Ya las pasa de un objeto a otro y eso a través de la clase, ¿verdad? Vale, y ahí tenemos un ejemplo. El ejemplo, voy a minimizar aquí, tiene que ver con eso. Mira. Es como un esquemita ahí, ¿verdad? Tengo la clase botón, está su estructura, dice que son los atributos, fondo, texto ancho y alto, y la acción que tengo para este botón es guardar. Esa es su clase. ¿Qué significa? Que si yo creo un objeto de esa clase y creo otro, todos van con todas esas herencias que tiene ahí, porque todo eso ya lo hereda. Ahora bien, creo yo un botón. El primer botón, los atributos, fondo, texto ancho y alto. Va, botón, guardar, esa es su acción. ¿Qué tiene aquí? Es un botón. ¿Cuáles son las características que tiene heredada? De este botón. Me lo voy a... Si usted se fija, esta viene siendo como la clase. Para poderla representar, este viene siendo como la representación de la clase. Es el botón con su acción.
su fondo, su texto, su ancho y su alto. Pero de esa clase yo creo 3 botones. Este y este. Cada uno con un nombre diferente porque lo voy a usar para diferentes casos. Enviar, guardar y aceptar. ¿Todos tienen texto? Sí, por lo tanto heredaron texto. ¿Ya? ¿Todos tienen la misma forma? Sí, por lo tanto heredaron forma. ¿Todos tienen la misma acción? No. Solamente uno. Entonces, ahí cambia la herencia. Ahí yo ya la modifico. Ya no lo tomó. ¿Por qué? Porque solamente uno heredó la acción. En este caso es el botón que dice guardar. Todos los demás solo tomaron 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo cambiar las herencias. Yo le puedo decir, no, la acción no la vas a heredar, sino que la acción va a ser otra. ¿Se comprende? Vale. Quiero ver el tiempo. No me quiero pasar. Vale, voy a borrar esto. Vale. Bajemos un poco. Ahí ya un poquito más diferente porque la imagen, ¿verdad? La imagen solo tiene atributos en su clase y ahí están quiénes son los que tienen la herencia, qué herencia es la que tiene. En este caso, solo la número 2 cumple con las 3 características. ¿Ya? Bueno, vamos al otro concepto. El otro concepto es algo extraño porque la palabra es polimorfismo. ¿Ya ha escuchado usted la palabra polimorfismo? ¿No? Como que fuera para plantas, ¿verdad? Algo así se oye. Bueno, si lee acá el concepto, ¿cómo dice? Un objeto presentado de múltiples formas. Eso es polimorfismo. ¿Ya? Un objeto representado de múltiples formas. Por ejemplo, hay animales que tienen polimorfismo, ¿sabía usted? ¿Quién es el animal que cambia de color? El camaleón. Cambia de color. ¿Ya? Quiere decir que aunque no tenga múltiples formas, por decirlo así, ¿verdad? Pero tiene una característica de esa palabra, porque cambia. Otro ejemplo cotidiano podría ser la piel. ¿Su piel es igual a la de un león? No, vea, porque no nos estuviéramos calurando aquí adentro, ¿verdad? No, no es igual. ¿Por qué? Porque se llama piel, pero no son iguales. Entonces, la palabra polimorfismo tiene que ver con algo similar a los ejemplos, ¿verdad? ¿Va? Es un botón. ¿Son iguales? No. Un botón yo lo puedo representar como normalmente lo vemos, con una imagen o simplemente con un texto. Ahora bien, vea su pantalla, entre al navegador, ahí está el navegador. Va, si usted se fija, me voy a abrir aquí una nueva pestaña, ¿ya? ¿Cuántos botones hay en esta pantalla? Vea usted, ¿es similar su pantalla con la mía? Probablemente sí, en una nueva ventana. ¿Ve? Va. Cuando nosotros hablamos de polimorfismo, estamos hablando que esto es un polimorfismo. Si usted ve su esquina, tiene casi lo mismo, ¿ve? Casi, porque si no, no ha abierto el correo o Classroom, todavía no tiene la fotito, ¿ve? Pero sí tiene los otros 3. Todos esos que son en sí, son botones. Si usted le da clic a Gmail, hace una acción, es un botón, pero no tiene un marco. Si usted le da clic a la foto, es un círculo. Aparentemente solo es una foto, pero realmente es un botón. Es un botón. Entonces, quiere decir, y estos 9 botoncitos que están ahí, o cuadritos, igual es un botón. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vemos mejor esa representación, vea que en los mismos navegadores tenemos esas opciones. En el caso de la encapsulación es un poquito complicada ese concepto porque es como que yo quiera proteger algo. Por ejemplo,
Cuando nosotros tenemos frío, en este caso nos ponemos un suéter, ¿verdad? Normalmente. Proteger. La encapsulación es un método que se utiliza para poder proteger un código. Imagínese usted, vaya, por ejemplo, los que tienen cuenta en su banco, ¿verdad? ¿Cómo ellos verifican para que una persona pueda sacar dinero? Normalmente existe un usuario y una contraseña. Pero no solamente existe esa verificación, sino que también existe la cantidad de intentos en los cuales ustedes pueden entrar. Porque si usted pasa de los límites, probablemente es una, porque no se recuerda la contraseña, o dos, porque no es usted. Entonces, ellos tienen que proteger también. Ahora, el código, usted puede decir, ¿verdad? Los bancos raras veces lo hackean, pero sí existe ese proceso. Porque nosotros estuvimos aquí en el país el año pasado, aquí en un banco, no sé si era el Cuscatlán o el Agrícola, no sé cuál, se había dado bastantes problemas que se habían quitado dinero de cuenta. Y lastimosamente eso es por la baja protección que se tiene internamente de las cuentas. Normalmente cuando uno trabaja a nivel de contraseñas, todas las contraseñas, aunque usted diga, mi contraseña es 20, 25, 40, por ejemplo, pero cuando usted la introduce, él ya no la reconoce como es, sino que esa contraseña ya es una cantidad de códigos y códigos y códigos y códigos. Eso se le llama encriptar, o sea, meter su código dentro de un montón de números, letras y todo eso, para que sea más difícil de poder hackear, por decirlo así, ¿verdad? Un proceso de cuenta, ¿verdad? En este caso. La encapsulación no se puede representar como una imagen, sino que se representa como un código. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es interno el proceso. Por ejemplo, si usted se fija, existe una clase. ¿Cómo se llama la clase? La clase se llama persona. Así se llama la clase. Dentro de la clase persona, ¿qué existe? El nombre, apellido y la edad. Que son las que están en las tres primeras líneas. Luego de eso aparece algo que se llama crecer. Crecer es un elemento que ayuda a tomar un nuevo valor y en base a eso se incrementa la edad. Ahora, todo eso, ¿cómo se sabe? Para empezar hay que conocer qué hace el más y el igual, ¿verdad? Porque no es común ver más igual. Eso solo lo vemos en JavaScript. ¿Qué significa? Que el proceso de encapsulación es algo que se realiza. En este caso es un proceso, ¿verdad? No es algo físico. Encapsular es proteger. ¿Qué estoy protegiendo? Estoy protegiendo que esto se haga solamente cuando se necesita. Porque si usted se fija, estos tres están uno abajo del otro, pero ya esto está dentro de otra estructura. ¿Ya? Ya lo que nosotros llamamos crecer, por decirlo así, ya está dentro de otra estructura. Y la edad, que es la que se encuentra aquí, perdón, espérenme, me desactivó. La edad se encuentra aquí, ¿verdad? Pero para poderle incrementar la edad, el más igual incrementa la edad, tiene que pasar por este proceso. No es como lineal, de uno abajo del otro, sino que ya se mete en otra ubicación. A eso, cuando yo protejo ciertos datos, cuando yo quiero que cierto proceso no sea tan fácil de hacer, sino solamente cuando se le pida, entonces yo hago una encapsulación. Esto lo vemos nosotros en las amoxicilinas. ¿Por qué? Porque la amoxicilina lo que hace es aliviar una infección, pero usted no se toma el polvito. Usted se toma una cápsula. ¿Y a dónde va lo que lo cura? Adentro de la cápsula, que es el polvito. ¿Ya ha abierto usted una amoxicilina? Tiene un polvito adentro. Entonces, va protegida. ¿Por qué? Porque el medicamento es fuerte que puede dañar algunos otros organismos si fuera solo el polvo. ¿Se comprende? Por esa razón es que va protegido.
Nos vamos a quedar hasta aquí con los conceptos y quiero mostrarle algo más. Vale, me voy a ir al escritorio. Vale, el programa que vamos a utilizar se llama PHP Store. Sí, ese que estoy mostrando en el escritorio. El que estoy acá seleccionando ahorita. Ese es el programa que vamos a utilizar. Se lo muestro desde ya porque probablemente mañana hagamos un ejemplo de clase y objeto. Entonces, lo voy a habilitar para que ustedes más o menos vean. Este programa, ¿verdad? Las versiones de los programas puede ser la 5.0, puede ser la 6, puede ser la 7. A veces, entre más recientes sean, son buenas, no cambian en su funcionamiento, pero a veces tienen algunos detallitos, ¿verdad? Porque como acuérdense que las están mejorando siempre, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros estamos usando una versión que sabemos que ya está completa, que no tiene ningún inconveniente.